bienvenido a tu familia, bienvenido a Reina de la Paz TV. Miércoles 6 de julio, ayunamos con amor, por amor a la Reina de la Paz y por amor a nuestros hermanos y hermanas, porque sabemos que a través de nuestro ayuno podemos hacerles mucho bien. Y a nuestra Madre la alegramos mucho porque con nuestro ayuno la ayudamos a salvar a sus hijos, a que vuelvan a la gracia de Dios. Y luego, con el ayuno, los primeros beneficiados somos también nosotros mismos, porque el ayuno eleva nuestro espíritu y nos une al Señor, nos cuesta, pero nos da como resultado la paz y la alegría. A veces no a corto plazo, pero sí a largo plazo. En este 6 de julio vamos a hablar un poco de los dones carismáticos, porque el Evangelio nos va a hablar de algunos dones carismáticos. Y también vamos a hablar de vivir en gracia de Dios. La relación que hay entre los dones carismáticos y vivir en gracia de Dios, y qué es lo más importante. Mateo 10, del 1 al 7. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Comienza el Evangelio diciendo: Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Esos son dones carismáticos. El don de expulsar los espíritus, el don de curar las enfermedades y dolencias. ¿Qué significan dones carismáticos? Dones que no todos reciben. Dones que Dios da a algunas personas, porque Él así lo desea. Ahora veremos para qué. Y entonces nos surge una pregunta: ¿y por qué Dios a algunos da esos dones carismáticos y a otros no se lo da? Pues vamos a encontrar la respuesta en las palabras de Jesús y en el Catecismo. El Catecismo dice en el número 2003: la gracia es, ante todo y principalmente,
el don del Espíritu Santo que nos justifica y nos santifica. Estamos hablando de los dones carismáticos, que son gracias especiales que Dios concede a algunos. Pero el catecismo comienza explicando lo que es la gracia en general, no las gracias especiales, sino la gracia en general. Y dice: la gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu Santo, que nos justifica, es decir, nos pone en amistad con Dios, la amistad con Dios que nosotros habíamos perdido por el pecado. La gracia, el Espíritu Santo, que es infundido en nuestro corazón, que es por excelencia la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo. Lo primero que hace es justificarnos, volvernos a poner en paz con Dios. Y además de eso, nos santifica, que es más que justificarnos. No solo nos pone en paz con Dios, sino que nos hace participar plenamente de la vida de Dios, vivir plenamente del amor de Dios, ser uno con Jesús, vivir movidos por el Espíritu Santo, como verdaderos hijos del Padre. Eso es la santificación, esa unión total de Dios con nosotros, por la cual Dios vive en nosotros y su santidad se realiza en nuestra vida. Eso es la gracia ante todo, ese don del Espíritu Santo que se nos comunica y que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia, continúa el catecismo, comprende también los dones del Espíritu Santo, los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es decir, está esa gracia santificante, el don del Espíritu Santo que nos hace uno con Dios. Eso Dios se lo concede a todos. Dios, con el don del Espíritu Santo que nos da a todos, lo que quiere es que todos seamos santos. Ahora bien, luego, además de esa gracia, que es el don del Espíritu Santo, hay gracias concretas que Dios nos va dando en nuestra vida. Gracias que nos da en este momento, en este otro momento, en este lugar, en este otro lugar. Y dice, esas gracias concretas son las gracias sacramentales, en primer lugar. ¿Qué son las gracias sacramentales? Dones propios de los distintos sacramentos. Cada vez que tú recibes un sacramento, recibes una gracia particular. Cada vez que vas a misa, tú y comulgas, tú recibes una gracia particular en esa Eucaristía. Cada vez que te confiesas, tú recibes una gracia particular en esa confesión. Y así cada vez que recibes un sacramento. Hay además gracias especiales. Además de las gracias sacramentales, hay además gracias especiales, llamadas también carismas. Vamos a hablar ahora de los carismas o los dones carismáticos, que es lo mismo. Según el término griego empleado por San Pablo, es el que utilizó por primera vez la palabra carismas, que es una palabra griega, y que significa favor, don gratuito, beneficio. ¿Qué es un carisma? Es un favor que Dios concede a una persona, un don gratuito que Dios concede a una persona, un beneficio que Dios concede a una persona.
Pero los carismas no se los concede todos los carismas a todas las personas, sino que concede algunos carismas a cada persona. A todos Dios nos concede carismas, a todos. Tú tienes carismas, gracias especiales que Dios te ha dado a ti. Tú los tienes, todos los tenemos. Yo tengo carismas. Cada uno de los que formamos nuestro grupo de oración tenemos carismas. Pero no todos tenemos los mismos carismas. Unos tienen un carisma, otros tienen otro. Unos tienen unos carismas, otros tienen otros carismas. Y ninguno los tenemos todos. Y sigue el catecismo. Cualquiera que sea su carácter, sea el carisma que sea, a veces extraordinario, porque a veces hay personas que reciben carismas extraordinarios, como el don de milagros o de lenguas. ¿Veis? Ese don de milagros es uno de los carismas que Dios concedió a los apóstoles. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Los carismas, sean los que sean, están ordenados a la gracia santificante. Esto es muy importante. Los carismas están ordenados a la gracia santificante. Es decir, esas gracias especiales que Dios nos concede son para la santidad. ¿Para la santidad de quién? Para la tuya y para la de los demás. Si una persona recibe un carisma y ese carisma no le está ayudando a vivir él más santamente y a ayudar a los demás a santificarse, una de dos, o es un falso carisma o lo está empleando mal. Pero un carisma verdadero y bien empleado se conoce en que a la persona que lo recibe le hace vivir de verdad más santamente. Y eso quiere decir, para empezar, con más humildad y con más servicialidad hacia los hermanos y con más amor profundo hacia Dios y hacia los hermanos. Entonces, el carisma está ordenado a la gracia santificante, a vivir la vida de Dios, Él y los demás, y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Un carisma nunca lo recibe uno en beneficio propio, sino en favor de la Iglesia. Cuando una persona utiliza un carisma para su propio beneficio, como decíamos antes, o es falso o lo está malgastando y lo está corrompiendo ese carisma que ha recibido. Están al servicio de la caridad que edifica la Iglesia. Un carisma verdadero siempre sirve para edificar la Iglesia, para construir la comunidad a la que pertenece esa persona. Entonces, ¿por qué Dios no concede a todos algunos carismas? Porque el carisma no es lo esencial. Lo esencial es la gracia santificante, vivir en santidad. Eso es lo esencial. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vivir en santidad. Y para vivir en santidad nos concede algunos carismas, no todos, porque no los necesitamos todos, los que conviene. Y yo tengo unos carismas que me ayudan, si los vivo bien, para ser santo, y mis hermanos tienen unos carismas
que me ayudan a mí para ser santo. Por eso yo no tengo que tener envidia del carisma de un hermano, porque ese carisma lo ha recibido en beneficio mío. Tengo que darme cuenta que el carisma de mi hermano me beneficia a mí. No tener envidia de él, si él lo ha recibido para ayudar a los demás. Y lo importante no es que yo tenga este carisma que tiene mi hermano. Yo también lo quiero. Si lo importante es que seas santo. No que tengas carismas, uno u otro, tienes, pero no quieras tú decir cuáles tienes que tener. Los que Dios te ha dado. Lo importante no son los carismas, es la santidad, vivir en gracia de Dios, vivir en un amor profundo a Dios y a los hermanos, que es lo que nos enseña la Reina de la Paz, a vivir en gracia de Dios. Mensaje del 25 de mayo de 1997. Dice así: queridos hijos, hoy os invito a glorificar a Dios. Que el nombre de Dios sea santo en vuestros corazones y en vuestras vidas. Hijos míos, cuando estáis en la gracia de Dios, Dios está con vosotros y os da la paz y la alegría que solo vienen de Dios a través de la oración. ¿Veis? Lo importante no es tener un carisma u otro, es estar en la gracia de Dios. Cuando estáis en la gracia de Dios, Dios está con vosotros y os da la paz y la alegría. Y muchas personas, por ansiar carismas, han perdido la gracia de Dios. Por último, todo verdadero carisma lleva a la obediencia a la Iglesia, a la humildad y a la obediencia. Uno que por decir que tiene carismas desobedece a la Iglesia, no tiene un verdadero carisma, porque el verdadero carisma hace que la persona se someta a la Iglesia y a los responsables de su parroquia, de su comunidad. El verdadero carisma está dentro del orden de la Iglesia, no desbarata la Iglesia. La verdadera obediencia, también hay que decirlo, porque a veces puede haber quienes pidan una obediencia que no es verdadera obediencia, que es servilismo, y eso no. Pero el carisma sí que se somete a la verdadera obediencia. Pues en este miércoles nos vemos en el programa Orad con Alegría. Todos juntos tenemos poder ante el corazón de Dios, cada uno por nuestra cuenta no. Por eso nos reunimos para orar. Muy feliz miércoles, muy santo ayuno, y que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal. Que el Señor te bendiga, querido hermano, querida hermana.